Hola amigos de Cosas Interesantes, pues el día de hoy, fíjense que les traigo para todos ustedes la receta más autóctona del lugar en donde yo vivo, que son las empapatadas. Ojalá nos puedan acompañar a ver este grandioso video, yo sé que se les va a antojar bastante. Y bueno, nada más quiero recordarles también que nos ayuden suscribiéndose, que nos ayuden compartiendo los videos para que lleguemos a más y más y más personas, por favor, les encargamos eso. Y pues bueno, sin nada más por el momento, vamos a ver cómo se preparan las empapatadas. Pues bien amigos, miren, vamos a comenzar la preparación de las empapatadas. Para ello necesitaremos esta bonita hoja, esta hoja que se llama papatla. Esta hoja es muy parecida a la de la hoja de plátano, pero pues no es, ¿sale? Es un poquito más pequeña, es otra planta diferente y pues obviamente el sabor que suelta es diferente. Vamos a necesitar dos de gran tamaño para que ustedes puedan irlo visualizando, ¿sí? Vamos a necesitar una cebolla completa, ¿ok? Una cebolla blanca, también ustedes pueden utilizar cebolla morada, ¿sale? Nosotros pusimos en este recipiente ya aproximadamente, ¿qué será? Un medio litro, aproximadamente casi un litro de frijoles hervidos, ¿sale? Estos frijoles hervidos posteriormente van a pasar a freír. Tenemos aquí 7 huevos para hacer una torta bellísima que va a ir hasta arriba. También tenemos esta deliciosa longaniza ahumada, típica de aquí de Misantla, Veracruz, esta deliciosa longaniza. Y también vamos a tener aquí nuestra masa, y ya aproximadamente es medio kilo de masa para poder hacer unas 8 o 10 tortillas. Y bueno, uno de los ingredientes principales, muchos yo sé que cocinan con aceite de oliva o aceite de coco, de almendras, pero bueno, nosotros les recomendamos cocinarlo con manteca de cerdo, directamente de la carnicería de la esquina, ¿sale? ¿Vale? Ahí está. Esto es los ingredientes que vamos a necesitar. Nuestro primer paso va a ser llevar esta longaniza que ya está previamente cortada en trocitos, vean ustedes. Vamos a llevarla directamente al sartén para que sea freída. Como ustedes pueden observar, ya tenemos aquí nuestro sartén a fuego medio. Ahí está ya el trocito de manteca de cerdo, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar para poder freír la longaniza. Bien, y esta longaniza, amigos, que ya se está friendo aquí a fuego medio, vamos a tenerla aquí durante 15 minutos para que pueda lograr cocinarse excelentemente y darle ese sabor tan característico de la longaniza a nuestro desayuno. Y miren, justo cuando ya su longaniza esté así, que tenga ahí unos toques ya negritos en la tripita, quiere decir que está lista, como en este momento. En el mismo sartén en donde realizamos nuestra fritanga de la longaniza, también vamos a hacer ahí las tortas de huevo. Para ello vamos, ¿verdad?, a romper los huevitos y los vamos a poner en un plato, ¿sí? Ustedes van a poner la cantidad de huevos que crean necesarios
pues para la cantidad de empapatadas que van a hacer. Nosotros vamos a poner 4 huevitos, ¿sale? 4 huevitos para que sea una torta pues mediana, ¿sale? ¿Vale? Aquí en casa somos pocas personas, así es que con 4 huevitos nos alcanza. Vierten esos huevos en algún recipiente y con ayuda de una cuchara o alguna batidora, depende el uso de ustedes, pues van a moverle. Para ello le pueden ustedes poner sal al gusto y en algunas casas, en algunos hogares también le ponen cebollina, ¿verdad? Eso pues ahora sí que depende de cada gusto. Nosotros lo vamos a hacer de manera natural, únicamente la torta de huevo, porque ya los condimentos que tienen la longaniza y los frijolitos le va a dar ese toque. Y se vierte de esta manera. Ahí está, vean. Se tiene que vertir de la manera más rápida para que todo el huevo tenga exactamente la misma cocción, el mismo tiempo de cocción. Y al momento de sacar la torta, pues no se vaya a deformar. Y miren, ahora que ya se le dio la vuelta, así luce nuestra tortita de huevo del otro lado. Y esta es precisamente la que va a ir encima de toda la comida que ustedes van a ver ahorita, que no les quiero adelantar hasta que ustedes lo vean por sus propios ojos. Vean, esto es una torta de huevo. Miren nada más. Bien doradita, vean ustedes el color que agarra. Muy bien amigos, pues miren, aquí tenemos lo que viene siendo la cebolla, ¿sale? Esta cebollita ya la metimos aquí a nuestra licuadora porque vamos a realizar el molido y posteriormente, ¿verdad? El freído de los frijolitos. Aquí ya están previamente ya hervidos, miren, así se ven herviditos con su caldito. No le vayan a hacer como la sirvienta que dice que le tiraba el caldo a los frijoles porque se veían negros. Entonces, ahí estamos. Vean ustedes. Ahí está, miren. Ahí están nuestros frijolitos con su cebollita. Listos para molerse. Fíjense, no se le dio mucho, digamos, mucha molida a estos frijoles porque se quiere que estén pues más cremositos, no tan digamos, eh, líquidos, ¿sale? ¿Vale? Un poquito más espesos. Ahora que ya tenemos nuestra cazuela de barro, porque así tiene que ser, ¿verdad? Previamente ya con su mantequita, vamos a vertir los frijoles, ya previamente molidos. Miren qué delicia.
y se le comienza pues a mover con alguna cucharita. Justamente cuando ya esté así, que ya esté burbujeando, prácticamente hirviendo, ¿verdad? Se acaban de freír prácticamente, miren. Ahí está. Esto quiere decir, indica que estos frijolitos están completamente listos. Bien, tenemos ya aquí nuestras hojas de papatla y las vamos a suazar. Miren, se pasan aquí al fuego. Vean, ahí está el fuego aquí abajo. ¿Sí? Eso se llama suazar las hojas, ¿sale? Porque no se pasan directamente así, cortadas y lavadas, no. Tienen que pasar así. ¿Para qué? Para que tenga esto, suelte este sabor tan delicioso, ¿verdad? Que le da este toque, ¿sí? Y bueno, ¿desde dónde viene todo esto de suazar las hojas y todo esto? Pues la comida que les vamos ahorita a preparar para que ustedes vean este platillo que se llaman empapatadas. También acá en Misantla le conocemos como lonche. Y este delicioso alimento se les daba precisamente hace muchísimos años, ¿verdad? Muchas décadas, es lo que se les daba las esposas a los maridos para que comieran allá dentro de la finca o dentro del lugar en donde ellos estaban haciendo sus trabajos de agricultura, ¿verdad? Y allá justamente dentro de sus parcelas, dentro de sus fincas, es que prendían ellos una fogata, ¿verdad? Como podían, y hacían este delicioso, delicioso alimento que se llama empapatadas. Van a ver ustedes en este momento. Miren, pues ya aquí tenemos acomodado en forma de cruz estas hojas y obviamente en una cazuelita de barro. ¿Para qué? Para que vean ustedes lo que se va a hacer. A continuación viene el proceso de la elaboración de las tortillas, que son tortillas 100% de mano. Esta masa nosotros la adquirimos pues aquí muy cerca, donde directamente el maíz de nixtamal lo muelen, ¿sí? Y sale esta masa. Esta no es harina, es directamente del maíz, ¿verdad? Y se amasa, se le va haciendo, digamos, a una consistencia que se pueda moldear y que no se te quede pegada en las manos. Esa es la mejor consistencia, ¿sí? Ahí se le va probando con un poquito de agua. Bien, pues como mi mamá es experta, ella ya no necesita la tortillera. Ella ya lo hace así, miren. Esa es una tortilla hecha 100% a mano, ¿eh? Se le va, fíjense, se coloca en una servilleta o en un lugar plano, un hilito, ¿verdad? Un hilito y se le va dando forma así, de esta manera. Miren. Nada de que tortillera ni nada, no. Se le va dando la forma así. Y esa se va a pasar directamente. Y se pasa directamente al comal. ¿Vale? Ahí se pasa al comal. Fíjense. Muy bien. Miren. Ahí tenemos. Y esta otra que ya se estaba cocinando. ¿Ustedes cuándo pueden diferenciar que una tortilla ya está? Bueno, porque de este color que está prácticamente blanco pasa a un colorcito como este en toda la tortilla. Y ahí pueden determinar ustedes que ya está lista para voltearse. Miren, ¿ya vieron cómo está del otro lado? Cuando se le empieza a poner esos puntitos, quiere decir que del otro lado ya está cocinada. Ahí va la otra.
Tortillas hechas 100% a mano. Miren, así se esponjan las tortillas. Vean cómo se... ¿La vieron? Está completamente esponjada. Por último, ya tenemos aquí nuestro bonche de tortillas hechas a mano, ¿sí? Calientitas. Nuestra torta de huevo, ¿sí? Nuestra longaniza frita, ¿verdad? Nuestros frijoles ya bien frititos y nuestra, pues, papata ya bien suazada, ¿sale, vale? Ahora, ¿cómo se hace el proceso de este lonche? Fíjense muy bien. Primero se va a llenar un poquito lo que viene siendo el contorno. Se agarra la tortilla, se pone ahí y se baña, ¿sale? Se baña de estos ricos frijoles. Se baña. Algunas personas meten la tortilla directo allá, es cada quien el gusto, ¿sale? No importa si se mete o si se queda así. Fíjense, se cubre toda la tortilla. Vean qué bonito va quedando. Y vean el humito que sale. Tanto de las tortillas como de los frijoles. Y de las empapatadas. Esta es la famosa empapatada. Se apilan una sobre otra las tortillas, miren. Hasta hacer un tipo pastel, pero de tortillas y frijoles. Ya acabamos con las tortillas, ¿sale? Fueron aquí aproximadamente 8 tortillas. Pero con esto alcanza muy bien para que coman 2 personas. Ahora, con esta longaniza, ¿sale? Se va a poner justamente ahí en los laterales. Bueno, ustedes van a ver ahorita en dónde se va a ir poniendo la longaniza para adornar este bonito y delicioso platillo. Miren nada más, alrededor y lo demás ahí para que le empiece a dar ese sabor y suelte esa grasita que también le da un sabor inigualable. Ahora esta torta de huevo se va a poner exactamente encima de este platillo, ¿sí? Vean ustedes. Y con esas hojas se va a doblar para que guarde ese calor unos momentos y pueda ser servido ya para comer. Y para llevar, pues se puede amarrar en una servilleta, ¿sale, vale? Pues vamos a probar este delicioso platillo. Miren nada más, observen cómo se ve este platillo. Así es la presentación de la empapatada, la tradicional empapatada. Miren, aquí yo le voy a cortar a la mitad la torta de huevo
¿Sale? Se la voy a cortar exactamente a la mitad o le voy a cortar un pedacito, digámoslo así, para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Miren. Quitamos tantito la torta de huevo y miren, aquí ya está la deliciosa empapatada. Bueno, yo me voy a servir este pedacito. Este pedacito. Vamos a hacerlo para acá tantito. Y vamos a agarrar dos. Miren. Qué delicioso se ve. Miren, miren nada más. Y miren abajo. Todo muy, muy cremoso, muy bonito. Y así es, miren. Vamos a probarla. Vamos a echarle también un poquito, miren, de esta longaniza frita. Y bueno, vamos a probar, amigos, de cosas interesantes. El platillo principal del lugar en donde yo vivo. Vean, esa es la empapatada. Provechito, provechito a todos. Y bueno, recuerden que si les gustó el video, ¿verdad? Suscríbanse, ya saben, acompáñenos a ver todos los videos, también los anuncios. Y vamos a probar esta deliciosa empapatada. Está muy, muy deliciosa, muy rica. Recomiendo que se la hagan. Y para cosas interesantes, Antonio Quintana.